Muchas gracias, maestro José Luis. A quienes no tienen cámara, no se preocupen, ya leímos ahí en el chat que algunos equipos son de las oficinas, no hay ningún problema. Lo que sí les pediría, por favor, es que sean tan amables de colocar su nombre completo para fines de su asistencia. Y para poder dar inicio a la intervención de nuestro invitado especial, me voy a permitir compartir con ustedes la semblanza de nuestro expositor. Franco Gatti es abogado, diploma de honor por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, especialista en Derecho Público Global por la Universidad Castilla de la Mancha, en España, ha cursado el máster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy en las universidades de Girona y es candidato a doctor por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Se ha desempeñado como profesor adjunto por concurso de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es profesor de distintas carreras de posgrados en universidades nacionales y extranjeras, entre ellas del doctorado en Derecho Constitucional Internacional y de la maestría en Criminología Aplicada de la Universidad San Carlos de Guatemala, de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario y de diversas diplomaturas y cursos de posgrado. Ha sido visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es coautor del libro Los casos argentinos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Historias, Estándares Jurídicos e Impacto en el Derecho Interno. Autor de parte de libros, textos científicos y artículos de divulgación. El día de hoy se encuentra con nosotros y me da muchísimo gusto que nos haya aceptado esta invitación. Adelante, maestro, por favor, es suyo el micrófono. Bueno, buenas tardes, buenos días, allá o el mediodía a todos y a todas. Es un gusto para mí, una alegría compartir esta jornada con ustedes. Le agradezco, por supuesto, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la licenciada Elena Jiménez por la invitación, a las autoridades que aquí también han estado representadas. Desde ya que es gratificante la invitación y además celebro enfáticamente que puedan desarrollar este tipo de actividades porque, como lo dijo quien me precedió en el uso de la palabra, es fundamental que los estándares que surgen del sistema interamericano, además de ser respetados por los estados, se difundan, se conozcan por las autoridades estatales y también por la ciudadanía, para precisamente lograr una de las finalidades centrales del sistema interamericano, que es prevenir futuras violaciones de derechos humanos y, por lo tanto, de algún modo contribuir a que la conciencia cívica, es decir, la ciudadanía conozca estos criterios y también aumente los niveles de exigencia en relación con el rol del Estado. Por lo tanto, entiendo que estos espacios son centrales para constituir y para coadyuvar a que el discurso de los derechos humanos esté presente en cada una de nuestras prácticas, esté sin lugar a dudas presente en el rol que cada uno de nosotros cumple en cada una, en sus funciones y por supuesto en sus actividades profesionales. Así que bueno, vamos a empezar. Por supuesto que estoy abierto a cualquier pregunta que después quieran hacer. La idea es compartir un desarrollo de este precedente, este significativo precedente de la Corte Interamericana durante algunos minutos y luego abrir el espacio para la discusión, las preguntas, el intercambio. Bien, voy a compartir pantalla para ir recorriendo algunas placas con todos ustedes y todas ustedes. Bien, el caso que nos convoca hoy, entonces, es el caso Trueba, Arciniega y otros contra México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso muy particular, en razón de que quizás la sustancia más relevante de este caso se desarrolla sobre todo en la Comisión Interamericana, porque a instancias de la Corte Interamericana el Estado de México reconoce su responsabilidad y hoy presenta ante la Corte una propuesta de acuerdo, ¿sí?, consensuada con los representantes de las presuntas víctimas, que la Corte finalmente homologa. Por lo tanto, nos encontramos con un caso que quizás desde el punto de vista del desarrollo de los estándares de la Corte Interamericana, no tiene una gran amplitud, pero sí la posición de la Comisión Interamericana en su informe de fondo es relevante, es muy nutrida en cuanto a la referencia a algunos criterios de la Corte, algunos informes incluso de la propia Comisión. Pero, insisto, el fallo de la Corte Interamericana, de hecho ustedes lo habrán podido apreciar, es breve en relación con otros, porque se trata de una circunstancia muy particular, prevista en el reglamento de la Corte Interamericana, en el artículo 63 concretamente, 64, donde se habilita la chance de que los estados y las presuntas víctimas, también con las observaciones de la Comisión Interamericana, puedan arribar a un acuerdo donde el Estado reconozca la responsabilidad internacional
y las presuntas víctimas, los representantes de las presuntas víctimas, acepten las medidas de reparación que el Estado ofrece. Por lo tanto, ese es el marco que quiero aclarar inicialmente, porque ustedes podrán advertir que a diferencia de otros casos célebres que tiene el Estado de México, por ejemplo, Radilla Pacheco, Castañeda Guzmán, el caso Campo Algodonero, es decir, tiene casos muy importantes con estándares sumamente trascendentes. En este, si bien los hechos son realmente conmocionantes y son de trascendencia, los estándares que fija la Corte no son o no son equiparables a otros casos contra el Estado de México, precisamente porque el Estado, en la jurisdicción de la Corte, asumió su responsabilidad y ofreció un acuerdo consensuado con los representantes de las presuntas víctimas, razón por la cual, precisamente, insisto, el fallo de la Corte es muy breve, pero les voy a proponer un recorrido también por los estándares que de algún modo estableció la Comisión Interamericana, es decir, el posicionamiento del trámite ante la Comisión es sustancialmente relevante para lo que luego termina siendo un acuerdo entre el Estado y los representantes de las presuntas víctimas, con una agenda reparatoria que aún está pendiente de cumplimiento. Y esto es importante también subrayar. Muy bien, vamos a hacer algunas referencias generales a los hechos del caso. Ustedes seguramente lo conocen y quizás sean o tengan mayores precisiones que yo en cuanto al contexto en particular, porque yo soy argentino desde ya, como habrán advertido, por lo tanto, en cuanto al conocimiento del territorio, seguramente ustedes conozcan más detalles que yo. No obstante, hice aquí una pequeña reseña para que repasemos juntos, refresquemos los extremos fácticos de este caso, y a partir de allí podamos profundizar en el conocimiento del derecho, es decir, en cómo se resolvió esta controversia. Bueno, los hechos del caso tienen lugar, como bien lo anticipó el doctor José Luis, en el municipio de Guadalupe y Calvo, el estado de Chihuahua, concretamente en Baborigame. Recién le pregunté a Elena cómo se pronunciaba porque tenía la duda, pero bueno, aparentemente es así, Baborigame, en el estado entonces de Chihuahua. ¿Qué circunstancias se daban? Estas circunstancias son expresamente reconocidas por la Comisión y por la Corte Interamericana, ¿sí? Desde fines de la década del 60 se registró en este lugar específico del Estado de México un notorio incremento en la presencia del ejército en este municipio, que incluso hacia la década del 90 se estableció un mando militar, un puesto de mando militar, y 2 días antes de los hechos del caso, es decir, 2 días antes del homicidio de la víctima de este caso, habían llegado 400 militares a este sitio con el objetivo presunto de combatir el narcotráfico. Ustedes conocerán la zona y se darán cuenta que es precisamente un territorio complejo desde el punto de vista de estos delitos. Acá la centralidad del debate está en el rol de las Fuerzas Armadas, el rol precisamente del mando militar, en temas que en rigor conciernen a lo que se denomina seguridad ciudadana, es decir, que no son asuntos estrictamente de defensa que le competirían precisamente a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, vamos a recorrer algunas ideas de la Comisión Interamericana que tienen que ver con eso, es decir, con el carácter excepcional del rol de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas militares, para atender asuntos que no son de naturaleza militar, que son asuntos de seguridad interior, si se quiere, o de seguridad ciudadana, como así denomina la Comisión Interamericana en algunos de sus informes. Por lo tanto, el primer aspecto a tener en cuenta es que desde la década del 60, pero concretamente hacia la década del 90, existió en este territorio, ¿sí?, en el municipio de Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, un incremento manifiesto de la presencia militar con el argumento de combatir el narcotráfico. Es decir, el sentido de ese incremento de la presencia militar estaba fundado que se manifestaban de una manera particularmente cruel en ese contexto, y por lo tanto el Estado así requería la presencia militar. Bien, eso es lo que sucede entonces en términos generales en el lugar de los hechos. ¿Qué es lo que ocurrió concretamente el día 22 de agosto del año 1998? Mireille Trueba se encontraba en un vehículo, Mireille Trueba tenía 20 años en ese momento, en un vehículo junto con su hermano, Vidal, y un amigo, Jorge Jiménez, y alrededor de la 1:10 de la madrugada, mientras circulaban en un carro militar les pidió que se detuvieran. Ahí ocurre un acontecimiento bastante controvertido desde el punto de vista de las partes, ¿sí? Porque el testimonio de Jorge Jiménez y Mireille Trueba, ¿sí?,
habría huido en razón del susto que se le generó este requerimiento de las fuerzas militares, es decir, Trueba comenzó a correr, este es el relato que hace Jiménez, ¿no? Trueba comenzó a correr a raíz de esa situación particular de alarma que le generó el requerimiento militar, y recibió entre 10 y 12 disparos efectuados por uno de los comandantes, ¿sí?, que luego será quien termina imputado y condenado, pero esa es una de las versiones. La versión que presenta el Estado, concretamente, afirma que cuando Trueba descendió del auto, se habría, y lo digo en potencial, se habría caído un arma y huyó caminando amenazando con disparar. ¿Sí? Esta es la posición del Estado, que la pone de manifiesto en el orden interno y que luego la ratifica tanto ante la Comisión Interamericana como en el caso ante la Corte. Es decir, el Estado sostiene que luego del requerimiento de los militares de, precisamente, de que Trueba y quienes lo acompañaban en su vehículo desciendan y orientado a registrar el vehículo, lo que ocurre es que Trueba desciende y además sale corriendo con un arma, según la posición del Estado. La posición de uno de los testigos, del amigo de Mireille Trueba, Jorge Jiménez, es que eso no existió, es decir, que el arma no existió, y que lo que ocurrió específicamente es que a raíz del susto, de la situación de temor que se generó, él, de algún modo, intentó huir y allí recibió entre 10 y 12 disparos. ¿Qué ocurrió además? Luego de los disparos, según los acompañantes de Mireille Trueba, se les impidió auxiliarlo, es decir, tanto a su hermano como a su amigo se les obstaculizó la posibilidad de acompañarlo y de brindarle algún tipo de asistencia. Los propios militares fueron quienes contuvieron la situación, incluso golpeando a los acompañantes para que no puedan contenerlo, para que no puedan brindarle asistencia. De hecho, el relato del médico, Efrén Cimental, declaró que existió una demora manifiesta entre el hecho, entre el acontecimiento concreto, y el arribo a el establecimiento médico asistencial para tratar de salvarle la vida. De hecho, ahí hay versiones también controvertidas, porque los integrantes de las Fuerzas Armadas lo que sostienen es que se intentó brindar la asistencia médica inmediata, pero el resultado concreto es que cuando llega el cuerpo ya, porque estaba muerto, cuando llega Trueba a la clínica se registraban alrededor de 3 horas desde que había perdido los signos vitales. Por lo tanto, en rigor de verdad, esa demora fue muy importante, a pesar de la insistencia del médico, de que tenían que brindar una asistencia inmediata. A pesar de esa insistencia, se produjo una demora manifiesta que da cuenta de alrededor de 3 horas desde que perdió la vida hasta que llega efectivamente al establecimiento asistencial. De hecho, bueno, lo que afirma el médico es que muere en el camino, ¿sí?, que muere en el traslado, Mireille Trueba. Por lo tanto, lo que se puede advertir hasta aquí es un contexto específico de asignación de funciones orientadas a la protección de la seguridad ciudadana a fuerzas militares, a fuerzas armadas, que en rigor no tendrían que cumplir ese rol. Y además, un episodio confuso, a priori, confuso, en el que se les exigen unas determinadas conductas a Mireille Trueba, a su hermano y a el amigo, a Jiménez, en virtud de la cual esto desencadena un homicidio, es decir, entre 10 y 12 disparos por parte de integrantes de las fuerzas militares que terminan con la vida de Mireille Trueba el día 22 de agosto del año 1998. Esos son los hechos del caso. Por supuesto que, como ustedes advertirán, no están absolutamente claros por la confrontación, la oposición de miradas, sobre todo la propuesta por las fuerzas militares y las declaraciones que surgen de los integrantes o los que realmente participaron del hecho, ¿no? Jiménez y el hermano de Mireille Trueba. Bueno, ¿qué sucede en términos de investigación? Luego de este episodio comienza una investigación. Mireille Trueba presenta la denuncia ante el Ministerio Público, la presenta el mismo día, el 22 de agosto del 98. El Ministerio Público inicialmente interviene, es decir, toma cartas en el asunto y emite una resolución en la que decide ejercer la acción penal en contra del teniente coronel Luis Morales como un probable, ¿sí?, un plausible responsable del delito de homicidio. Fíjense que hay una relativa celeridad, es decir, el plazo de actuación inicialmente es razonable, porque 2 días después el Ministerio Público ya emite una resolución
en la que determina ejercer la acción penal contra Morales por ser el presunto responsable de ese homicidio. El 30 de agosto el Ministerio Público declina su competencia y traslada el expediente al juez militar adscripto en la tercera región militar, de acuerdo a lo que disponía el Código de Justicia Militar. Es decir, de algún modo se abstiene de continuar el procedimiento, el Ministerio Público, el procedimiento ante la justicia común, digamos, y lo deriva a la justicia militar, que estaba así reglamentada a través del código respectivo, el Código de Justicia Militar. Por lo tanto, se le da intervención a un juez, al juez adscrito a la tercera región militar en Mazatlán, Sinaloa. Esto termina, de algún modo, en una sentencia condenatoria del juez militar del día 22 de febrero del año 2000. Allí el juez, insisto, hablamos de la jurisdicción militar, no de la jurisdicción común, el juez militar lo condena a Morales por el delito de homicidio simple, ¿sí? Pero homicidio intencional, no culposo. Homicidio simple e intencional, y le atribuye una pena de 8 años de prisión e inhabilitación para reingresar al ejército por 8 años. Es decir, la misma pena de prisión también se la atribuye en carácter de inhabilitación para reingresar al ejército, para volver a integrarse a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esta sentencia no queda firme, sino que se apela y se obtiene una sentencia del Superior Tribunal Militar el día 19 de enero del año siguiente, es decir, casi un año después, del año 2001, y el Superior Tribunal de algún modo revierte la decisión inicial. Si bien sostiene la condena, es decir, de alguna manera ratifica la culpabilidad de Morales, cambia la calificación del hecho. No es un homicidio intencional, no es un homicidio doloso, le llamaríamos aquí en Argentina, sino que lo califica como homicidio culposo. ¿Sí? Culposo, y le reduce la pena de 8 años a 1 año, 11 meses y 15 días. Es decir, es manifiesta la diferencia. ¿Sí? Es manifiesta porque a esto debe agregársele que Morales ya había cumplido un tiempo en prisión, por lo tanto, al momento en que se emite la sentencia, se ordena su libertad, porque ya había transitado la pena detenido. Es decir, ya estaba cumplida la pena. Nosotros aquí en Argentina, esto sucede también cuando se le dispone la prisión preventiva, así se llama aquí, se dispone la prisión preventiva y después hay una condena firme, bueno, se descuenta el tiempo de la prisión preventiva de la condena. Aquí la condena era tan breve, 1 año apenas, 11 meses, casi 2 años, bueno, ya había cumplido ese tiempo en prisión, por lo tanto queda en libertad Morales en ese mismo momento. Es decir, en el 2001 ya había recuperado la libertad. Esto genera precisamente una preocupación, una conmoción en la familia de Trueba, precisamente por el cambio de criterio y además por haber sido juzgado por un tribunal que a priori no guardaría las mismas garantías que un tribunal de la justicia común. Es decir, estamos hablando de la jurisdicción militar, donde los militares se juzgan a ellos mismos. Esto es bastante cuestionable desde el punto de vista de los estándares de la independencia y de la imparcialidad del juzgador. Bien, no obstante, entonces tenemos concretamente que ese episodio del 22 de agosto del 98 termina con una sentencia el 22 de febrero del 2000, que luego es revisada, es decir, es impugnada esa sentencia y es modificado en su contenido el 19 de enero del año 2001. Ese es el tránsito por la jurisdicción doméstica. De algún modo podríamos decir que aquí se agotaron los recursos internos. Ustedes saben muy bien que para acceder al sistema interamericano, es decir, para poder efectuar un reclamo ante el sistema regional de protección de los derechos humanos, es imprescindible agotar los recursos internos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, transitar las instancias que brinda el propio Estado, en este caso el Estado mexicano, para garantizar que él pueda dar una primera respuesta. Es decir, para asegurar que el Estado sea quien inicialmente atiende la posibilidad de solucionar el conflicto. Una vez que se transita la jurisdicción doméstica, es decir, que se agotan los recursos internos y por lo tanto que el Estado tuvo esa oportunidad de resolver la controversia, una vez solucionado ese aspecto, recién se puede acudir ante la instancia internacional. Esta es una garantía prevista en favor de los Estados. Ustedes saben que cuando comienza a desarrollarse el derecho internacional de los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce una ruptura, un cambio de paradigma, en virtud del cual el individuo, es decir, la persona humana, adquiere subjetividad internacional, es sujeto de derecho internacional, y con ello
se le asigna legitimación procesal para acudir a los órganos internacionales en busca de una respuesta en aquellas oportunidades en las que los estados no les brindan ninguna solución por violaciones de derechos humanos. Ese es el marco jurídico que habilita que una persona, un grupo de personas, una organización no gubernamental, acceda ante una instancia supranacional, ante organismos internacionales orientados a la protección de derechos humanos, y obtenga así una respuesta. A mí me gusta decir que los órganos de protección de derechos humanos internacionales son un espacio de escucha, es decir, son un espacio de recepción de esas voces que han sido desoídas en el orden interno por parte de los estados, pero tienen un carácter complementario, es decir, coadyuvante a la protección interna de los derechos humanos. Es decir, inicialmente los estados deberían asegurar los derechos humanos internamente a través de sus propias autoridades y subsidiariamente intervendría el orden internacional. Por eso se exige el agotamiento de los recursos internos, es decir, por eso es imprescindible para poder ocurrir ante la instancia internacional que se transiten las instancias previstas en el orden jurídico interno y una vez agotados esos recursos se pueda efectivamente intentar obtener una respuesta de los organismos internacionales. En el ámbito del sistema interamericano, ustedes también lo habrán visto quizás en el encuentro anterior, el paso obligado es el de la Comisión Interamericana, es decir, no puede uno directamente recurrir ante la Corte Interamericana, sino que imprescindiblemente debe presentar su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana entonces recibe esa petición, analiza su admisibilidad, si se cumplen los requisitos para que sea admisible, y luego, en caso de que no exista un acuerdo entre el Estado y las presuntas víctimas, en caso de que no se solucione la controversia en el ámbito de la comisión, es ella, la propia Comisión Interamericana, la que puede someter el caso a instancias de la Corte Interamericana. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso Trueba, se agotaron los recursos internos a partir de esta sentencia del Superior Tribunal Militar en el año 2001, y frente a la insatisfacción de los familiares, frente a esa sensación de injusticia, de no haberse dado una reparación adecuada a los hechos ocurridos, es que ellos hacen uso de esa legitimación internacional que les expliqué recién y recurren ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el trámite ante el sistema interamericano comienza con la comisión, con la actuación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y concretamente la petición se formula el 2 de agosto del 2001. Fíjense que la sentencia del Superior Tribunal es de enero de 2001, y en agosto se presenta la petición inicial. En esa petición, los familiares, los representantes de las presuntas víctimas, intentan exponer ante la Comisión Interamericana cuáles son los extremos fácticos del caso y por qué debería entenderse que allí hay una violación de derechos humanos. Esta petición es declarada admisible a través de un informe de admisibilidad. En ese informe la Comisión Interamericana analiza que se cumplan los requisitos del artículo 46 de la Convención Americana, es decir, que se hayan agotado los recursos internos, que se presente dentro de un plazo, que no haya independencia internacional, es decir, que no exista un caso idéntico ya presentado ante la Comisión o ante otro organismo internacional, y que se cumplan algunos recaudos formales. Eso es lo que nosotros entendemos como requisitos de admisibilidad que están en el artículo 46 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión juzga esos requisitos y declara la admisibilidad en el año 2008. Esto, digamos, una señal de alarma. Hay una cantidad de tiempo muy importante entre la presentación de la petición 2001 y la admisibilidad. Fíjense, son 7 años, y es preocupante para el sistema interamericano que las peticiones insuman tanto tiempo en su trámite ante la Comisión. Bueno, ¿qué sucede una vez que se declara la admisibilidad? La Comisión Interamericana intenta obtener información, tramitar el caso y eventualmente ofrecer una instancia de solución amistosa. Esto es lo que ocurrió en este caso. ¿Sí? La Comisión Interamericana intenta propiciar un acercamiento entre las partes, ¿sí? Entre las presuntas víctimas, los representantes de las presuntas víctimas y el Estado. Genera ese ambiente, ese clima para que se acerquen las posiciones y eventualmente se arribe a una solución amistosa conforme a los artículos 50 y 51 de la Convención Americana.
Aquí, en el caso Trueba, el Estado manifestó su intención de arribar a una solución amistosa. Lo hizo insistentemente, pero los peticionarios no aceptaron esa propuesta. Esto es facultativo, es decir, los peticionarios, como presuntas víctimas, tienen la facultad de aceptar o no la propuesta del Estado en términos de una solución amistosa. Como no lo aceptaron, le requirieron a la Comisión Interamericana que emita el informe de fondo. ¿Qué es el informe de fondo? Bueno, es precisamente un pronunciamiento de la Comisión Interamericana donde ella afirma los hechos del caso a partir de las versiones de las partes, ¿sí? A partir de los posicionamientos de las presuntas víctimas, los posicionamientos del Estado, lo que se pudo probar, los documentos que acreditan los hechos. A partir de ese acervo de información, la Comisión Interamericana determina cuáles son los hechos del caso. Y además se expide, es decir, manifiesta su posicionamiento en torno a si existieron o no existieron violaciones de derechos humanos. Este informe también contiene recomendaciones que se le, obviamente, atribuyen al Estado y se le asigna un plazo para que las observe, para que las cumpla. La Comisión Interamericana emitió su informe en el año 2016. Nuevamente, insisto con los plazos. Se presenta el caso en el año 2001 y el informe de fondos en el año 2016, 15 años después. Esto es también una señal de alarma para el funcionamiento del sistema interamericano que tenemos que anotar. ¿Qué sucede en ese informe de fondo? Vamos a repasarlo. ¿Por qué yo me detengo en el informe de fondo de la Comisión y no tanto en el caso ante la Corte? Porque el caso, como les advertí inicialmente, es muy breve en razón de que el Estado reconoció su responsabilidad, consensuó con las presuntas víctimas una agenda reparatoria y la Corte lo aceptó. Por lo tanto, el caso concreto ante la Corte es muy breve. Me parece más rico, para que les sirva también a ustedes, recorrer la instancia ante la Comisión, porque es allí donde se discute, digamos, el fondo del asunto. Bueno, ¿qué sucede en el informe de fondo de la Comisión Interamericana? Se analizan diversos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la violación del artículo 4 y 5 de la Convención Americana, es decir, el derecho a la vida de Trueba y el derecho a la integridad personal. Allí, la Comisión Interamericana, de algún modo, discrimina diversos aspectos. El primero son las acciones preventivas que pudo haber adoptado el Estado y no adoptó en relación con el rol de las Fuerzas Armadas vinculado a labores públicas, a labores específicamente orientadas a la seguridad ciudadana. Yo inicialmente, al comienzo de la exposición, señalé que uno de los puntos centrales de este caso tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo poder escindir el rol de las Fuerzas Armadas del rol de la protección, del rol del Estado para proteger la seguridad ciudadana. Si una cosa es la defensa, ¿sí? Es decir, el rol o la función de defensa que tiene el Estado, sobre todo de la soberanía, de los límites exteriores, etc. Y otra función es la función de seguridad ciudadana, que tiene que ver precisamente con lo que se llama también seguridad interna o seguridad interior. Entonces, la Comisión Interamericana determinó que el Estado mexicano asignó a fuerzas armadas, es decir, fuerzas militares, labores de orden público en la zona en que tuvo lugar la muerte de Trueba, sin disponer salvaguarda, recaudos necesarios orientados a su capacitación, dotación de determinados elementos, estrategias para prevenir el uso arbitrario de la fuerza. Por lo tanto, aquí hay una falla. Insisto, el rol de las Fuerzas Armadas no está orientado a proteger el orden público interno, es decir, a la seguridad ciudadana. Por lo tanto, si de manera excepcional el Estado emplea a las Fuerzas Armadas para labores que no son naturalmente las que les corresponden, es decir, son labores las medidas necesarias para capacitar a esas Fuerzas Armadas, es decir, dotarlas de herramientas técnicas, pero también dotarlas de una formación suficiente, precisamente pensando en el rol diverso que van a tener que cumplir, en las actividades distintas que van a tener que desempeñar. Y, concretamente, establecer claridad en cuanto a los parámetros del uso de la fuerza. Esto el Estado no lo hizo, es decir, le asignó a fuerzas militares labores de seguridad ciudadana, de prevención de la seguridad ciudadana, cuando
no cumplió con su deber de capacitarlas y de orientar esa conducta de una manera apropiada. Bien, ahora concretamente, en relación con el uso de la fuerza que se le aplicó a el señor Trueba. Ustedes saben que hay diversos criterios internacionales vinculados a estándares sobre el uso de la fuerza armada, ¿sí? De la fuerza del Estado. Estos estándares se encuentran sistematizados, por ejemplo, en el Código de Conductas y también en un informe de la Comisión Interamericana sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del año 2009. Ese informe es rico. A quien le interese el tema, les recomiendo que lo lean. Se llama Informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del 2009 de la Comisión Interamericana, donde recepta al Código de Conducta de Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y a los principios de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza. Esto es central para entender el rol de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Aquí, en el caso de Trueba, no se cumplieron con los recaudos para el uso de la fuerza. Los recaudos son, en primera instancia, que existe una finalidad legítima. Es decir, el uso de la fuerza es la última ratio, es el último recurso a que tienen que acudir las fuerzas de seguridad, ya sea en el ámbito interno como en el ámbito exterior. Es el último recurso. Por lo tanto, para habilitar el uso de la fuerza tiene que existir una finalidad legítima. Por ejemplo, que los miembros de la fuerza de seguridad estén sometidos a un ataque. Es decir, están ellos siendo atacados, por lo tanto, ahí habría una finalidad legítima que es resistir o defenderse de ese ataque. Entonces, tiene que haber una finalidad legítima. Pueda recurrir a otro medio más idóneo y menos lesivo que el uso de la fuerza. Ahí radica la necesidad. Y además tiene que existir proporcionalidad. Si finalmente llegamos a la conclusión de que el uso de la fuerza está habilitado, es decir, llegamos a el presupuesto en virtud del cual se podría elegido es proporcional con el fin, bueno, ese sería un supuesto donde efectivamente se puede usar la fuerza. Bien, esa es la idea de proporcionalidad. Entonces tiene que existir una finalidad legítima, tiene que haber necesidad debidamente acreditada y tiene que existir proporcionalidad. Estos son los únicos parámetros posibles en virtud de los cuales se puede emplear la fuerza. De lo contrario, debería la fuerza de seguridad abstenerse del uso de la fuerza. Bien. Muy bien. Llegamos a este estándar central, que es el vinculado al uso de la fuerza, donde la Comisión Interamericana considera que Trueba fue ejecutado extrajudicialmente. Es decir, esta es la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el señor Trueba fue ejecutado extrajudicialmente, por lo tanto, consagrado en el artículo, por supuesto, ¿no? De la integridad personal. Todo ello en relación con el artículo 1.1. Pero me interesa entonces detenerme aquí, porque la Corte Interamericana no vuelve sobre estos estándares. Como el Estado reconoce ante la Corte su responsabilidad, no vuelve a desarrollar estos estándares. Sin embargo, son centrales para que ustedes comprendan la magnitud del caso. ¿Sí? El uso de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad está limitado, está necesariamente enmarcado los estándares que fijó la Comisión Interamericana, que fijó la Corte en algunos casos contenciosos y que surgen de los códigos de conducta de Naciones Unidas y de los principios sobre el uso de la fuerza. Muy bien. Dicho esto, entonces, tenemos claro que, según el criterio de la Comisión Interamericana, existió una ejecución extrajudicial. Simultáneamente, la Comisión Interamericana evaluó cuáles fueron las acciones posteriores del Estado, es decir, cómo se comportó el Estado, cuál fue el grado de diligencia del Estado mexicano para atender esta situación particular después de que se produjo los disparos, ¿no? Y qué tipo de protección se le dio a la salud, a la integridad de la víctima, de Trueba. Bueno, la Comisión Interamericana dice que el simple hecho de que haya estado herido durante un lapso de tiempo importante antes de su muerte, supone que Mireille Trueba padeció un sufrimiento físico extremo, incompatible con la integridad personal. Por lo tanto, la Comisión sostiene que el Estado, a través de sus agentes, no
le dio una respuesta inmediata a esa grave situación y por lo tanto no aseguró una atención médica oportuna, diligente y razonable. Este es el criterio en virtud del cual la Comisión Interamericana sostiene que además de haber sido ejecutado extrajudicialmente y por lo tanto, además de vulnerarse la vida, el derecho a la vida, como se habló en el artículo 4, también existió un padecimiento físico realmente incompatible con la integridad personal por la falta de atención médica oportuna. ¿Se acuerdan cuando yo al comienzo recorrí el relato de los hechos y cité al médico de la clínica del lugar que manifestó precisamente que cuando llegó Trueba al establecimiento médico habían transcurrido 3 horas desde que efectivamente perdió la vida? Por lo tanto, es manifiesta esa distancia temporal y por lo tanto la negligencia del Estado en brindar una atención médica oportuna. Muy bien, entonces analizamos las cuestiones previas, es decir, la prevención del Estado en materia de uso de fuerza, nos detuvimos en la ejecución extrajudicial de Mireille Trueba y ahora avanzamos también en cuanto al rol del Estado para atender inmediatamente a la víctima después de los hechos. Esto en relación concretamente al episodio del 22 de agosto. Pero no solo hay violación de derechos humanos a raíz de la muerte, ¿sí?, concreta de ese episodio, sino que también la intervención del Estado en el marco de la investigación, del juicio y de la sanción del responsable sufrió algunas deficiencias, es decir, fue realmente o escapó los estándares establecidos por la Corte Interamericana. El primer aspecto a señalar tiene que ver con el rol de los tribunales militares. Ustedes sabrán que la Corte Interamericana tiene criterios ya firmemente establecidos y consolidados en relación con la importancia de asegurar la independencia y la imparcialidad de los juzgadores, es decir, de aquellos que tienen a cargo la administración de justicia, en todos los niveles y en todos los ámbitos, no solo en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil, en el ámbito comercial, en el ámbito laboral, incluso en el orden administrativo, se deben asegurar algunas garantías mínimas de independencia y de imparcialidad. ¿Qué sucede? Las autoridades militares, a través de su propia jurisdicción, ¿cumplen estas exigencias de independencia y de imparcialidad? Bueno, en el relato de los hechos, yo hice un señalamiento adrede, ¿no?, un señalamiento específico, en torno a que en algún momento de la investigación se produce un viraje, ¿sí?, y de la intervención del Ministerio Público, la causa pasa a manos de la justicia militar. Y es allí donde entra en crisis el estándar de la independencia y de la imparcialidad de los juzgadores. ¿Por qué? Porque la justicia militar, de acuerdo a lo que ha establecido la Corte Interamericana, pero también el Tribunal Europeo y la Comisión Interamericana en sus informes, es deficiente en algunos aspectos, en tanto son juzgados los militares por propios militares, a veces por sus superiores, es decir, hay una relación de obediencia. Esto controvierte la idea de independencia. Por lo tanto, la Comisión Interamericana entiende que debido a que el momento en que los hechos, el momento obviamente que ocurrió los hechos del caso, fueron conocidos por la justicia militar, estuvo, en ese contexto, vigente un marco normativo cuestionable desde el punto de vista convencional, que impidió una investigación y un proceso independiente. Por eso la Comisión Interamericana considera que el Estado incumplió su obligación de adecuar el derecho interno al derecho convencional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 2, en el artículo 2, que los estados, además de la obligación del artículo 1, de la obligación de respetar y garantizar los derechos, tienen una obligación de adecuar el derecho interno. ¿Cómo se traduce esta obligación? Bueno, se traduce precisamente en el deber de los estados de adoptar medidas legislativas, administrativas o de otro carácter, así lo dice la Convención Americana, para ajustar todo su orden interno, esto quiere decir normas jurídicas, decisiones judiciales, políticas públicas, ajustarlos a los estándares convencionales. Los estándares convencionales están compuestos, es decir, ese material controlante está compuesto no solo por el texto de la Convención Americana, sino solo por el texto del Pacto de San José de Costa Rica, también por la interpretación que de ese texto hace la Corte Interamericana. Por lo tanto, podríamos decir que cuando vamos a controlar la convencionalidad de una política pública, de una norma jurídica, de una decisión judicial, hay que analizarla a la luz no solo del texto de la Convención,
sino también de la interpretación, es decir, de los criterios de la Corte Interamericana. En efecto, la Comisión Interamericana, sostiene que el Estado no ajustó su orden interno, su derecho interno, a las exigencias del artículo 8, porque la jurisdicción militar y el modo en que se investigó este hecho no asegura la independencia y la imparcialidad que es imprescindible en razón del artículo 8 de la Convención Americana. Además, ese marco normativo, es decir, el Código de la Justicia Militar, y por lo tanto la atribución de competencias a la jurisdicción militar para juzgar este tipo de delitos, viola los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial específica en relación con la imparcialidad y la independencia. Pero no se detiene allí la comisión. Dice, bueno, además de ser violatorio este esquema jurídico de la independencia y de la imparcialidad establecida por el artículo 8, hubo deficiencia en la investigación. Recuerdan que la investigación se inició en el Ministerio Público, pero continuó en manos de la jurisdicción militar, y de acuerdo al criterio de la Comisión Interamericana, no se practicaron pruebas suficientes, necesarias, para esclarecer el hecho, es decir, para determinar cómo se produjeron los disparos, cuáles fueron los oficiales o los miembros de las Fuerzas Armadas que intervinieron en ese episodio. Tampoco fue clara la investigación en relación con la atención médica, es decir, el carácter deliberado, la intencionalidad o la no intencionalidad en el disparo. Estos extremos fácticos, desde el punto de vista del razonamiento probatorio, no fueron suficientemente investigados, ¿sí? Sobre todo el superior tribunal de la jurisdicción militar se posicionó en la versión dada por precisamente las Fuerzas Armadas en relación a que había sido culposo el homicidio, es decir, no había podido identificar claramente hacia dónde disparaba el teniente, y por lo tanto se produjo el homicidio, pero sin dolo. Esto es lo que la Comisión Interamericana cuestiona, si no se investigó certeramente si esa conducta fue una conducta deliberada o fue culposa, y se intervino además algún otro tipo de integrante de las fuerzas militares para encubrir el hecho o para brindar alguna versión confusa, etc. Por lo tanto, aquí hay un señalamiento de la Comisión Interamericana referido a las deficiencias en materia de investigación. También la Comisión Interamericana cuestiona el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque luego de que se produjo el hecho, que ya dijimos, ¿no? Violó el derecho a la vida, violó la integridad personal, no hubo una atención médica oportuna, la investigación fue deficiente, no se aseguró la imparcialidad y la independencia del juzgador, pero además hubo una clara restricción al derecho de acceso a la justicia de los familiares del señor Trueba. Es decir, no se les facilitó la posibilidad de acceder al expediente, de participar activamente, de ser oído en la investigación, en el proceso penal. Por lo tanto, también existió, desde una mirada amplia del acceso a la justicia, una clara restricción en el acceso por parte de los familiares de la víctima del caso. Bien, ahí tenemos una serie de violaciones a derechos humanos contenidos en la Convención Americana que están dirigidas concretamente a ese episodio del 22 de agosto y de la investigación posterior. Pero en las violaciones de derechos humanos, no siempre la única víctima es quien sufre o quien padece directamente las consecuencias de las acciones o de las omisiones. También pueden extenderse los efectos de la violación de derechos humanos, por ejemplo, a los familiares. Es decir, el hecho de que se haya producido este episodio de una ejecución extrajudicial, el trastorno, la afectación a la integridad personal, a la integridad tanto física como psíquica, que implica llevar adelante una investigación, es decir, esa peregrinación en búsqueda de justicia, también afecta la integridad personal de los familiares. Es decir, no solo se ve perjudicado la víctima directamente, sino también los familiares que adquieren el carácter de víctima. Es decir, por eso el caso se llama Trueba y otros, porque los familiares también adquieren el estatus de víctima en razón de algunos perjuicios singulares que se señalan en este informe de fondo.
La comisión dice, fíjense qué importante, la pérdida de un ser querido en circunstancias como las que ocurrieron en este caso, así como la ausencia de verdad y justicia, ocasionaron un sufrimiento y una angustia grave en perjuicio de los familiares del señor Trueba y por lo tanto violaron su derecho a la integridad física, psíquica y moral establecida en el artículo 5 en relación con el artículo 1. Entonces aquí es una contemplación, una consideración de algunos aspectos que exceden lo que quizás habitualmente podemos entender por una responsabilidad en virtud de un hecho como este. ¿Sí? Tienen que ver con el sufrimiento, el dolor, la angustia, todo lo que conlleva llevar adelante, encabezar una búsqueda de justicia, una búsqueda de verdad, los obstáculos que oponen los estados al esclarecimiento de los hechos. Es decir, este conjunto de elementos también se traduce en un perjuicio para los familiares, que a veces tienen que cambiar su proyecto de vida, es decir, se ve alterado su proyecto de vida, se ven modificadas sus actividades cotidianas en busca de una respuesta por parte del Estado, de una satisfacción a su pérdida, que desde ya siempre es irreparable, ¿no? Al menos desde el punto de vista de la integridad. Bueno, entonces también hay un reconocimiento a el derecho a la integridad de los familiares de la víctima. Esto concluye en un informe de fondo de la Comisión Interamericana del que se obtienen algunas exigencias al Estado, es decir, medidas de reparación, recomendaciones, que las sintetizamos en estas ideas centrales. La Comisión recomienda al Estado reparar las violaciones de derechos humanos, por supuesto, iniciar una investigación efectiva en un plazo razonable, donde se pueda esclarecer cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Trueba, los responsables, imponer sanciones proporcionadas, sanciones adecuadas. También la Comisión recomienda que se dispongan medidas administrativas, disciplinarias o penales a los funcionarios que contribuyeron a la denegación de justicia. Esto no solo quiere decir a quien apretó el gatillo, es decir, a quien fue el responsable directo de la muerte, sino también a aquellos funcionarios que obstaculizaron la búsqueda de justicia, que obstaculizaron alcanzar la verdad, y esto implica no solo a funcionarios o a miembros de las Fuerzas Armadas, sino también a funcionarios judiciales, que quizás, o funcionarios de la justicia militar, que quizás retardaron la obtención de justicia o no la articularon de la manera adecuada. Y simultáneamente, la Comisión Interamericana le recomienda al Estado adoptar medidas que denominó repetición y que tienen que ver con el artículo 2 al que me referí previamente, es decir, medidas vinculadas a política legislativa, a limitar el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, a establecer criterios claros para el empleo de la fuerza, a disponer programas y políticas públicas de capacitación en materia de seguridad ciudadana, fortalecer las instituciones encargadas de investigar este tipo de hechos. Estas recomendaciones las hizo la Comisión Interamericana. Como no fueron oportunamente cumplidas por parte del Estado, es que el caso deriva en su sometimiento a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, hasta aquí, para recapitular y que quede claro. Hemos recorrido brevemente los hechos del caso, nos hemos detenido en cómo, frente a la insatisfacción de los familiares por la respuesta dada en el orden interno, se somete el caso ante la Comisión Interamericana, allí es tramitado por la Comisión Interamericana, no se alcanza una solución amistosa, por lo tanto, la Comisión emite su informe de fondo, donde se expide precisamente en relación a estos aspectos, a la ejecución extrajudicial de Trueba, la violación del derecho a la vida, la violación de la integridad personal por ese sufrimiento agravado en los últimos momentos de vida, en virtud de la falta de asistencia médica oportuna. También la Comisión se expide en relación con la independencia y la imparcialidad, y también hace una referencia concreta a los derechos de los familiares de la víctima de Trueba, que también alcanzan el carácter de víctima, como advertí previamente, por el padecimiento implicado, la angustia en este tránsito detrás de la justicia, de la idea de justicia. Bueno, dicho esto entonces, la Comisión Interamericana, frente al incumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo, somete el caso a la Corte Interamericana. Lo somete el 28 de abril del año 2018. La Corte Interamericana, entonces,
precisamente comienza a intervenir en ese mismo momento. Ustedes saben que para que la Corte Interamericana pueda inmiscuirse en un caso de naturaleza contenciosa es imprescindible que el Estado demandado haya ratificado la Convención Americana, pero además haya aceptado la competencia de la Corte. México, por supuesto que ha cumplido con ambos requisitos, por lo tanto, es que la Corte Interamericana es competente para entender en este caso. El 28 de abril entonces se somete el caso y en noviembre, el 13 de noviembre del mismo año, del 2018, el Estado de México remite a la Corte Interamericana un documento que data del día 19 de noviembre del 2018, denominado Acuerdo de Solución Amistosa y Reconocimiento de Responsabilidad del Estado de México. Ese acuerdo es al que me referí previamente, es decir, es el reconocimiento de responsabilidad internacional de México y la proposición de una agenda reparatoria aceptada por las presuntas víctimas. Pero es importante subrayar que la Corte Interamericana no tiene una obligación de aceptar este acuerdo. Debe incluso controlarlo, porque, ustedes saben, los derechos humanos no son materia transigible, si no se pueden transar los derechos humanos, no pueden las partes acordar cualquier cosa en materia de derechos humanos. Siempre los acuerdos que se celebren, ya sea en la instancia de la Comisión Interamericana, es decir, en la instancia de solución amistosa, como frente al estratos y frente al escenario de la Corte Interamericana, estos acuerdos tienen como límite el orden público interamericano. Nunca se puede acordar, en el marco de una negociación, alguna pauta o algún criterio que afecte el orden público interamericano, es decir, que perjudique los derechos humanos. Por lo tanto, la Corte Interamericana controla sus acuerdos y los homologa, es decir, tiene que expedirse acerca de si ese acuerdo respeta o no respeta el orden público interamericano. En el caso Trueba, se somete el documento, es decir, el documento es ofrecido por el Estado de México, los representantes hacen observaciones, los representantes de las presuntas víctimas formulan sus observaciones, y en esa formulación de las observaciones manifiestan precisamente que están de acuerdo, es decir, que están de acuerdo con la propuesta del Estado, y la Comisión también hace sus señalamientos. Por lo tanto, analizadas las posiciones de las partes, la Corte Interamericana dicta su sentencia, que es la que ustedes conocen, la que está publicada en la página de la Corte, el 27 de noviembre del 2018. Algo importante para advertir, para señalar, es que, fíjense que no transcurre tanto tiempo desde el sometimiento del caso hasta la sentencia. Por lo tanto, el problema más grave, en términos de dilación, de retardo, se da ante la Comisión, no ante la Corte. La Corte, dentro del mismo año, ya dictó su sentencia. Es cierto que se trata de un caso relativamente simple, porque existía un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y una aceptación de ese reconocimiento por parte de las presuntas víctimas. Es un caso particular. Pero, no obstante, es bastante expeditiva la Corte a la hora de emitir su sentencia, insisto, en noviembre del mismo año donde se sometió el caso. Muy bien, ¿qué surge entonces de la sentencia de la Corte? Si ustedes hacen un recorrido de este documento, van a advertir que la Corte se limita a reproducir lo que trabajamos previamente, es decir, reproducir los hechos del caso. Ella aclara, porque es importante esto, la Corte no va a afirmar estos hechos del caso como suyos, solo que las partes han propuesto como precisamente un marco de acuerdo, en razón del cual, bueno, allí determinaron la responsabilidad del Estado. Pero la Corte no tiene por probados esos hechos, simplemente acepta la propuesta del Estado y de las presuntas víctimas. Eso es importante. Por otro lado, allí analiza la Corte las reparaciones, que es lo central, ¿sí? No hay estándares, insisto, la Corte no vuelve sobre la fijación de estándares. Esto lo hizo la Comisión y el Estado reconoció su responsabilidad. Lo que sí se determina concretamente son una agenda reparatoria, una serie de criterios reparatorios propuestos por el Estado y aceptados por las presuntas víctimas que la Corte homologa, para decirlo de algún modo. ¿En qué consisten estas reparaciones? Bueno, en primera instancia la obligación del Estado mexicano de investigar. Lo mismo que la Comisión Interamericana había señalado en el informe que recién desentrañamos, la Corte Interamericana también
lo recepta a partir del acuerdo, por supuesto, del Estado con las presuntas víctimas, que aquí ya son víctimas, ¿no?, reconocidas como tales. Bueno, la obligación de investigar. El Estado se comprometió ante la Corte a realizar una revisión del caso, es decir, a volver sobre el caso, y a tratar de determinar la participación, en ese caso, por parte de agentes militares, a la luz de los estándares interamericanos. Es importante que ustedes tengan presente que la Corte Interamericana nunca puede inmiscuirse en cuestiones penales estrictamente, es decir, no es el rol del Tribunal Interamericano volver a juzgar lo que ya se juzgó en el orden interno. La Corte Interamericana no es un tribunal penal, es un tribunal de derechos humanos, por lo tanto, no se inmiscuye en la causa de orden interno, sino no vuelve sobre el proceso específicamente, ni se va a expedir, no es su rol expedirse sobre si los hechos estuvieron bien probados, mal probados, si se valoró adecuadamente la prueba, si no se valoró adecuadamente la prueba. No es el rol de un tribunal internacional precisamente entrometerse en el trámite de una causa doméstica, de una causa interna. Sí es la función de la Corte señalar si el trámite de esa causa derivó en violación de derechos humanos, es decir, no se respetó la imparcialidad del juzgador, no se respetó el derecho a las víctimas a ser oído, no se respetó el derecho a ofrecer prueba, no se respetó el derecho al recurso. Eso sí son materias de análisis y de juzgamiento por parte de la Corte Interamericana, pero no los aspectos concretos vinculados, por ejemplo, con la prueba de los hechos. Por lo tanto, el Estado asume su obligación de investigar nuevamente y de hacerlo a la luz de los criterios interamericanos, otorgando participación a los representantes de las presuntas víctimas. Las víctimas, conforme a los estándares reiterados y consolidados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tienen derecho a participar en los procesos penales del derecho interno. Simultáneamente, el Estado ofrece, y la Corte acepta, medidas de reparación vinculadas a la rehabilitación. Por ejemplo, a ofrecerle a los familiares de las víctimas atención médica y psicológica. Ustedes saben que conforme al informe de fondo de la Comisión Interamericana se determinó que el episodio, es decir, la ejecución extrajudicial de Trueba, no solo significó un daño concreto, ¿no?, dirigido a su propia vida, a la pérdida de su vida, sino también repercutió la integridad psíquica y moral de los familiares. Los familiares se vieron manifiestamente afectados por ese episodio, por lo tanto, dentro de las medidas de rehabilitación, la Corte asume y admite la propuesta del Estado de que continúe proporcionándole a los familiares de la presunta de la víctima, ya hablamos de la víctima, una atención médica y psicológica apropiada a través de las instituciones de salud especializadas. Además, se incluyen medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción tienen que ver precisamente con intentar aliviar, si eso es posible, el dolor de las víctimas, ¿sí? Siempre cuando hablamos de reparaciones en materia de derechos humanos, el principio general es la reparación in integrum, es decir, la reparación integral. Pero está claro que cuando se viola un derecho humano no hay vuelta atrás. Es muy difícil, salvo en el derecho a la propiedad o en algunos derechos muy particulares, es muy difícil volver las cosas al estado anterior de la violación. Esa reparación in integrum, que es el principio general en materia de derechos humanos, es decir, intentar volver las cosas al estado anterior, es muy compleja de lograr, por no decir imposible, en la mayoría de los casos. Es decir, cuando se viola un derecho humano, ya la historia y el proyecto de vida de la persona se ve totalmente perjudicado y afectado. Por lo tanto, difícilmente se puede volver las cosas al estado anterior. Lo que se adoptan o se intentan adoptar son medidas de rehabilitación, de satisfacción, es decir, de reconocer ese dolor, de darle entidad a ese dolor de las víctimas y de aliviarlo en la medida de lo posible. Pero insisto, la pérdida de una vida es irrecuperable. La tortura que puede sufrir una persona, ¿sí?, por más de que se brinda atención médica y psicológica, ese episodio ya forma parte, está inscripto en su subjetividad por el resto de sus días. Por lo tanto, el rol de los organismos internacionales de derechos humanos es intentar brindar un espacio de escucha, de reconocimiento a las víctimas y de reparar en la medida de lo posible hacia el futuro para que no se vuelvan a repetir esos episodios. Pero insisto, es muy complejo volver las cosas al estado anterior de una violación de derechos humanos. En este caso está claro, es decir, la muerte de la víctima es irreparable.
pero lo que se intenta es satisfacerlo de algún modo mediante medidas alternativas, ¿no? Que se llaman medidas de satisfacción. Entre ellas, bueno, el Estado ofreció y las víctimas aceptaron proporcionarles, por ejemplo, a integrantes de la familia del señor Trueba, un proyecto productivo a su elección para que pueda tener una vida digna, para que pueda desarrollar una actividad productiva lícita. También le ofreció recursos para la compra de una vivienda, es decir, para que puedan, insisto, vivir a pesar del dolor en las condiciones dignas que merece cualquier persona. Incluso hay prestaciones alimentarias que se incluyen en estas reparaciones. Bien, esto es singularmente interesante, que son las reparaciones morales, le llamamos a veces, y tienen que ver con que el Estado realice algún tipo de acto público donde reconozca su responsabilidad. Y el Estado de México se comprometió a hacerlo, ¿no? Con la presencia de algunos funcionarios. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué significación tiene esto cuando se perdió la vida de una persona, cuando se afectaron derechos humanos tan importantes? Bueno, técnicamente, yo doy clases en una especialización en psicología forense de una materia que se llama normatividad y transgresión, y estudiamos allí con los compañeros y las compañeras que son psicólogos la importancia de las reparaciones en la subjetividad de las personas. Y es realmente trascendente que la víctima, es decir, que alguien que sufrió una violación de derechos humanos, pueda ser reconocida en su carácter de víctima, es decir, que un organismo internacional del peso de la Corte Interamericana la reconozca como tal, la reconozca en su lugar de víctima. Es decir, entienda que allí hay una persona o un grupo de personas que transitaron instancias de extremo dolor y que ese dolor es responsabilidad del Estado. Entonces, este tipo de reparaciones, que son simbólicas, dicen algunos, que son morales, tienen un importante efecto en la subjetividad de las personas. A veces los Estados construyen monumentos o le colocan el nombre a alguna calle, a algún establecimiento público, para intentar significar o recomponer ese dolor. En este caso, bueno, se ofreció un pedido de disculpas público como un medio para tener presente que el Estado fue responsable. Y luego, algo que es clave para el rol del sistema interamericano, la no repetición. Es decir, articular estrategias para que este acontecimiento traumático, ¿no? Dicho en términos psicológicos, este acontecimiento traumático que significó el caso Trueba, genere un terreno fértil, un terreno sólido, genere marcos de no repetición, es decir, que no vuelva a ocurrir lo mismo y que de algún modo el Estado aprenda la lección, ¿sí? Aprenda la lección. Bueno, para hacerlo, la Corte Interamericana suele definir garantías de no repetición, medidas de no repetición, que tienen que ver precisamente con exigirle a los Estados que adopten políticas, adecúen su legislación, capaciten a su personal, para que este episodio que significó grave violación a los derechos humanos se traduzca en una intención de no repetición. En el caso Trueba, la Corte Interamericana, a partir de la propuesta, por supuesto, del acuerdo del Estado con las víctimas, determinó que iba a tener que el Estado implementar cursos de capacitación a las Fuerzas Armadas sobre los estándares de empleo y uso excesivo de la fuerza, y también estándares de derechos humanos sobre seguridad ciudadana. Esto es importante. De hecho, hasta el año pasado yo estuve trabajando en el Consejo Federal de Derechos Humanos de aquí de Argentina y elaboré una propuesta de capacitación para fuerzas de seguridad que se llamaba Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, y que estaba orientada a capacitar a distintos agentes de fuerzas de seguridad sobre el empleo y el uso racional de la fuerza. Entonces, bueno, a partir de una iniciativa del Estado, recorrimos distintas provincias de la Argentina y capacitamos a las fuerzas de seguridad en torno a esto que trabajamos hoy. Es decir, bueno, ¿cuándo está habilitado el uso de la fuerza? ¿Cuándo se considera proporcional el uso de la fuerza por parte de, ya sea las fuerzas de seguridad o las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son los criterios internacionales? ¿Cómo se debe tratar a las personas, a los ciudadanos, a los habitantes de una nación, en esa relación entre fuerza, entre el ejercicio del poder y garantía de los derechos? Bueno, ¿qué particularidades tienen los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes? Es decir, hay una serie de elementos importantes para trabajar la relación entre el ejercicio, el uso de la fuerza y los derechos humanos. Y aquí, en este caso particular, en el caso de Trueba, se le exigió al Estado, el Estado se comprometió a articular programas de capacitación dirigidos a las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas sobre el uso de la fuerza. Además de
fortalecer las autoridades que tienen a cargo la investigación de episodios como estos. Es decir, fortalecerlo quiere decir capacitarlas para que investiguen de manera transparente, de manera imparcial, para que oigan a las víctimas. Es decir, hay una serie de elementos importantes para que no vuelva a repetirse el padecimiento del señor Trueba y de su familia. También se fijaron indemnizaciones compensatorias, es decir, indemnizaciones monetarias, y el Estado asumió, por supuesto, el pago de los gastos. Bueno, ¿cuál es el estado actual de la situación? Y acá se los pegué literalmente para que vean la certeza, ¿no?, que la información es fidedigna. El caso actualmente, ¿sí?, de acuerdo a lo que surge de la Corte Interamericana, que está así publicado en su página web, está en este estado, ¿sí? Falta realizar la revisión del caso, de la investigación, falta dar pruebas y acreditar que se brindó la atención médica y psicológica a las víctimas, proporcionar los recursos para el proyecto productivo del que hablábamos, la vivienda, la alimentación. Todavía no se acreditó la implementación de los cursos de capacitación, ni tampoco el pago de las indemnizaciones. Esto es lo que surge estrictamente de la página de la Corte Interamericana. Ustedes sabrán que la Corte Interamericana tiene un área específica dentro de su equipo de abogados dependientes de la Secretaría, orientada a la supervisión de cumplimiento de los estándares. Es decir, una vez que un Estado es condenado por la Corte Interamericana, es decir, una vez que se declara la responsabilidad internacional del Estado y se fijan las reparaciones, existe un grupo de abogados, un área específica de la Corte Interamericana, que tiene a cargo el seguimiento del cumplimiento de las reparaciones. Esto se traduce en una serie de audiencias periódicas que celebra el Estado, las víctimas, la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana, para ir verificando, es decir, chequeando que estas reparaciones que el Estado se comprometió a cumplir, efectivamente se están observando. Por lo tanto, este es un rol muy importante de la Corte Interamericana que no tienen otros tribunales internacionales, el de precisamente hacer un seguimiento al cumplimiento de las reparaciones. Una vez que se verifica que todas las reparaciones a las que se comprometió el Estado se cumplieron y las víctimas están de acuerdo, porque se oye a las víctimas, allí se cierra el caso. Recién en ese momento se cierra el caso ante la Corte Interamericana. Por lo tanto, esto es importante. Ustedes quizás podrán apreciar que la Corte Interamericana, en sus periodos de sesiones ordinarios o extraordinarios, convoca a audiencias de seguimiento de los casos, es decir, de supervisión de cumplimiento de los casos. Están orientadas precisamente a esto, a verificar cuál es el grado de acatamiento del Estado de los estándares que surgieron de la agenda reparatoria. Entonces, la agenda reparatoria que surge de la sentencia, además de ratificar la responsabilidad internacional del Estado, supone y habilita una instancia de seguimiento y de supervisión de cumplimiento que precisamente se transita ante la Corte Interamericana y que todavía está abierta en el caso Trueba. En el caso Trueba todavía falta acreditar que se cumplieron todos los extremos de la agenda reparatoria para que la Corte pueda decidir si cierra el caso o no lo cierra. Bueno, he cumplido creo que con el tiempo. Lo que me interesa como reflexión final, ¿sí?, de este caso, que insisto, quizás cuando vean Campo Algodonero, no sé si ya lo trabajaron, o Castañeda Guzmán, o Radilla Pacheco, es decir, otros tantos casos que tiene México que son muy interesantes, el que me tocó a mí quede un poco chico, digamos, porque es breve, el Estado reconoció su responsabilidad internacional, quizás el tema que trabaja es un tema que no tiene gran repercusión, pero yo creo que es fundamental, ¿sí?, fundamental la importancia que en este caso se le asigna al uso de la fuerza, ¿sí?, a la relación entre el uso de la fuerza y el rol de las Fuerzas Armadas en relación con la vigencia de los derechos humanos. Además, hay algunas cuestiones interesantes vinculadas al rol de la justicia militar, a por qué es importante repensar la jurisdicción militar a la luz de los estándares internacionales, por qué también es trascendente que se considere que el uso de la fuerza del Estado, que está orientado precisamente a preservar la seguridad, pero no una seguridad a cualquier precio, una seguridad ciudadana, regida por el diálogo, por el buen trato con los ciudadanos, es decir, no una imposición de supremacía de la fuerza del Estado sobre las personas. La idea de seguridad ciudadana, que está contenida en ese informe de la Comisión Interamericana del año 2009,
es la construcción de una seguridad en clave de derechos humanos. Es decir, ¿cuál es la finalidad de la seguridad? Bueno, proteger a la población, brindar marcos de interacción social, de desarrollo de nuestras actividades laborales, familiares, de ocio, etcétera, marcos seguros, marcos estables, pero no es la imposición de la fuerza del Estado a cualquier precio, ¿sí? Esto es lo que supone repensar el rol de la seguridad ciudadana, a la luz de la perspectiva de los derechos humanos. En este caso, como el que habrán visto en la edición anterior de estas jornadas y los que verán en el futuro, yo siempre los entiendo como llamados de atención, pero también como grandes enseñanzas que surgen del sistema interamericano para que nosotros, los abogados, los académicos, los funcionarios, los ciudadanos, repensemos nuestras prácticas, ¿sí? Las repensemos a partir de estos compromisos internacionales que intentan resignificar la importancia de la dignidad humana, de la protección de la dignidad humana en cada una de nuestras funciones y de nuestros roles que desempeñamos permanentemente. Por lo tanto, insisto, el rol de la Corte Interamericana, más allá de que muchas veces se ha cuestionado, que el sistema interamericano sufra críticas, creo que es central para construir un horizonte en materia de protección de derechos humanos. Un horizonte progresista, un horizonte que ponga en el centro de la escena a la persona humana, que sobre todo se preocupe por los grupos históricamente excluidos, por los grupos históricamente desaventajados, las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, los pueblos indígenas, los migrantes, las personas con discapacidad. Es decir, esa centralidad de la persona humana es el desafío del sistema interamericano, que lo viene desarrollando muy bien y estableciendo estándares que son realmente innovadores y claros a la hora de generar precisamente nuevas prácticas por parte de los estados. Por lo tanto, además de todo eso, la Corte Interamericana es un escenario de escucha para quienes fueron desoídos en el orden interno, para quienes padecen muchas veces la desidia del Estado, la inacción del Estado, la omisión de los Estados. La Corte Interamericana se transforma en este escenario de escucha para intentar poco a poco generar nuevas realidades más justas y más protectorias de los derechos humanos, que en definitiva es algo que nos debería conmover a todos y a todas. Para terminar, les comparto, ¿no?, algo bien argentino, que es una frase, aquí la tengo, una frase de un autor argentino en un libro muy conocido que es Rayuela, que dice: el absurdo es que salgas por la mañana a la puerta y encuentres la botella de leche en el umbral y te quedes tan tranquilo porque ayer te pasó lo mismo y mañana te volverá a pasar. En ese estancamiento, ese así sea, esa sospechosa carencia de excepciones, yo no sé, che, que es una frase muy nuestra, habría que intentar otro camino. Y yo creo que los fallos de la Corte Interamericana nos empujan, nos movilizan a intentar nuevos caminos que precisamente tienen que interpelarnos individualmente y colectivamente para construir estados más justos, sobre todo una comunidad internacional y comunidades nacionales, locales, más cercanas a la sensibilidad por el respeto de la dignidad humana y por una mayor y más amplia protección de los derechos, que creo que es el desafío que tenemos permanentemente. Así que nada más de mi parte, esto es lo que quería transmitirles, espero haber sido claro y bueno, quedo a disposición para lo que quieran preguntar, observar o comentar. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Muchísimas gracias, maestro Franco, por su brillante exposición. De manera personal, ha sido muy enriquecedora y espero que para todas las personas que hoy se encuentran también compartiendo este espacio, lo haya sido. En el chat, dos de las y los participantes han planteado algunas preguntas. Invitamos a las demás personas que también lo puedan hacer por el chat, o bien, si gustan, también pueden hacerlo a través del micrófono. Me voy a permitir iniciar con las dos primeras que se plantearon en el chat. Belisario Domínguez pregunta: ¿existe un plazo para que el Estado mexicano dé cumplimiento a las reparaciones que fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí. En la propia agenda reparatoria de la sentencia se fijan plazos, ¿sí? Para cada una de las reparaciones, ¿no? Hay un plazo de 6 meses, por ejemplo, para iniciar este proyecto de capacitación. 1 año para el pago de... ¿sí? Cada reparación tiene un plazo. El rol de la Corte Interamericana es precisamente cumplir si en ese plazo se observan o no se observan las reparaciones establecidas. Pero sí, tienen un plazo. El problema es que difícilmente se cumplen, ¿sí?, los plazos por parte de los estados. Pero tienen un plazo fijado desde ya. Muchas gracias. Ivonne Álvarez también nos pregunta:
Hace un comentario, posterior a ello viene la pregunta, me voy a permitir leerlo tal cual. No es sencillo jurídica, ni temporal y económicamente hablando llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien la jurisprudencia emitida por la misma es de suma relevancia para nuestro continente, la tardanza en la substanciación del procedimiento, ambas instancias en ocasiones resulta de una tardanza importante. Por ejemplo, este caso llegó en 2001 a la comisión, el informe de admisibilidad fue emitido 7 años después, el de fondo tardó otros 8 años más y se resolvió en 2018. Es decir, aunque ante la propia instancia de la Corte fue muy corto, toda la instancia interamericana fue de 17 años y en este inter llegó el caso Castañeda, que en menos de 3 años fue resuelto y ya está completamente cerrado en su fase de ejecución. Ahora va la pregunta. ¿Cuál es tu opinión como litigante? ¿Resulta eficaz temporalmente hablando? Bueno, es muy buena la pregunta y es la pregunta que surge siempre, ¿sí? No importa el auditorio, siempre surge dos preguntas. Una es la de los plazos y otra es ¿qué pasa si no se cumple? ¿No? ¿Qué capacidad tiene la Corte de hacer cumplir? En relación con los plazos, mi posición es que evidentemente el trámite ante la comisión es muy lento, ¿sí? Yo por eso hice esos señalamientos y puse la fecha para que ustedes puedan verlo. Es muy lento. Que tarda la comisión en declarar admisible el caso realmente es excesivo, no es razonable desde mi punto de vista. Sí creo que ante la Corte es mucho más ágil, lo hemos experimentado, los casos ante la Corte realmente se tramitan con mucha agilidad y se trabaja muy bien en la Corte. La comisión no quiere decir que trabaje mal, pero tiene una cantidad de casos enormes. Imagínense que recibe las peticiones de personas, grupos de personas, organizaciones no gubernamentales de todo el continente, ¿sí? Y también de medidas cautelares. Por lo tanto, creo que hay dos respuestas. Una tiene que ver con la cierta dificultad para dar cuenta de los plazos en términos estrictos y también con la falta de recursos, es decir, el desfinanciamiento de la Comisión Interamericana que ha ocurrido en los últimos años, es decir, la escasez de recursos con la que cuenta el sistema interamericano también le impide ampliar sus posibilidades de responder de manera más rápida. Si existieran más recursos humanos y más capacidad técnica, la comisión seguramente podría tramitar los casos de una manera más eficiente. Creo que tiene que ver con la falta de financiamiento también, y esto ha sido objeto de críticas y de señalamientos en los últimos años. Quizás los escucharon en un reclamo manifiesto de la necesidad de que se vuelva a financiar más contundentemente el sistema interamericano para dar cuenta de digamos, de estas necesidades. Hay algunos aspectos en los que sí se responde rápido, al menos por mi experiencia. Por ejemplo, las medidas cautelares. Nosotros hemos presentado medidas cautelares y obtuvimos respuesta medianamente razonable. Muchas gracias. Están llegando otras preguntas. Fernando Uriel pregunta, ¿estos plazos de los que menciona tienen aparejada una medida de apremio para su cumplimiento? Y más o menos en el mismo sentido, pregunta Nayeli Albores, ¿qué pasa cuando no se cumplen en el plazo? Bien, sí, son las preguntas clásicas. Bueno, la Corte Interamericana no tiene capacidad coercitiva, es decir, no es como un tribunal nacional que puede ejecutar las sentencias. Si yo no cumplo una obligación en el orden interno, obtengo una sentencia en mi contra y el tribunal me la quiere ejecutar, me embargan mi sueldo, me rematan mi casa, es decir, hay medios coercitivos para ejecutar las sentencias en el orden interno. En el orden internacional, no. Es decir, lo que puede hacer la Corte es un señalamiento, bueno, usted incumplió el plazo, ahora actualícese la deuda, ¿sí? De acuerdo a determinados intereses, actualícese. Nada más que eso, y eventualmente remitir un informe ante la Asamblea de la OEA, donde se señale cuáles son los estados que están incumpliendo o manifiestamente para que eventualmente se tome alguna medida. Pero, insisto, el sistema de derechos humanos tiene ese problema, ¿no? En relación con su eficacia, si se quiere. Muchas gracias. Preguntan también, ¿consideras que el modelo del Tribunal Europeo, en tanto instancia directa, puede funcionar en el continente americano? Bueno, una buena pregunta, ¿no? En relación con lo que contesté antes de la división entre comisión y corte. No sé A si través me del lograron protocolo. escuchar, Franco. Sí, yo te escucho. Ok, perfecto. Es la siguiente pregunta que aparece en el chat, disculpa. Dale, ¿me la vas a hacer o querés que conteste esta? Sí, la puedes ver. Ok, dice, Ah, ¿consideras que el modelo del Tribunal Europeo, en tanto instancia directa, puede funcionar en el continente americano?
Bien, ahí estamos. Bueno, la pregunta es buena, decía, porque en el sistema europeo se eliminó la Comisión Europea de Derechos Humanos a través del Protocolo 11, si mal no recuerdo. Existía antes una comisión y un tribunal. Se eliminó la comisión y ahora existe solo el tribunal. Pero el tribunal es un tribunal que tiene una capacidad técnica mucho más amplia que la de la Corte Interamericana. Está dividido en salas, hay una gran sala, es decir, funciona de manera permanente. La Corte Interamericana no sesiona de manera permanente, por lo tanto, podría ser una alternativa, ¿sí? Podría ser una alternativa, pero tendría que virarse hacia esa estructura, ¿no? Una estructura mucho más amplia, con más capacidad de recepción de los casos, pero podría ser una alternativa, no me parece mal. Quizás podría ser la salida para evitar el estancamiento de los casos. Ok, muchas gracias. Edgar Eduardo Molina pregunta, ¿la Corte Interamericana puede sancionar a la Corte Mexicana o cuál sería el método para no volver a repetir el mismo error? Bueno, en el caso, por ejemplo, de que se emita una sentencia de de la Corte Mexicana que sea manifiestamente contraria al sistema interamericano, la Corte Interamericana lo señala y no la modifica, lo que puede hacer la Corte Interamericana es, en el marco de un caso, por supuesto, señalar que deje sin efecto, o sea, requerirle al Estado que deje sin efecto esa sentencia. Esto ha ocurrido en Argentina recientemente, en un famoso caso, que es el caso Fontevecchia, el caso de la Corte Interamericana, donde la Corte Interamericana le exigió al Estado que deje sin efecto una sentencia de la Corte Suprema Argentina de Derecho Interno. Y la Corte Suprema Argentina se resistió. Dijo que la Corte Interamericana se estaba excediendo en su competencia, exigiéndole que deje sin efecto una sentencia que había pasado a autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto, no quiso cumplir, y esto derivó en que la Corte Interamericana llame a una audiencia de supervisión de cumplimiento, señale que el Estado había incumplido, le requiera que cumpla, y eso, bueno, generó que finalmente la Corte Argentina agregó en la sentencia, que había sido objeto de críticas, agregó una suerte de nota al pie donde dice, esta sentencia quedó sin efecto por el fallo de la Corte Interamericana. Entonces, lo que puede hacer la Corte Interamericana es requerirle que deje sin efecto una sentencia, por ejemplo, o requerirle que adecue el derecho interno, y si no lo hace, observar ese incumplimiento. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Hay un límite en cuanto a la capacidad coercitiva que pueda tener un tribunal internacional. Muchas gracias, Franco. Esas son las preguntas que podemos encontrar. Llega una más. Dice, ¿qué tiempo tiene la Corte Interamericana en resolver la sentencia? Bien, no hay un tiempo establecido en el reglamento, ¿sí? No hay un tiempo establecido. Como por ahí los jueces internos sí tienen 10 días para dictar la sentencia. Bueno, no hay un plazo establecido, pero como vimos, no se extiende demasiado tiempo. Quizás un año, 2 años, son de acuerdo a la complejidad del caso. Alguien señalaba por allí caso Castañeda. Bueno, de acuerdo a la complejidad del caso, si se convoca audiencias, ¿qué pasa con las audiencias? Es decir, hay una serie de elementos que pueden extender o disminuir los tiempos, pero depende en gran medida de la complejidad del caso. No hay un plazo establecido en el reglamento, ¿sí? Bien, ahí dejé de compartir para que nos veamos. Okay, muchas gracias. Pues son todas las preguntas que han llegado al chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de manera verbal, también puede activar su micrófono, aprovechando que está el maestro Franco y que tiene la amabilidad de responderlas. Caso contrario, si nadie quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, te felicitan por tu ponencia, excelente ponencia, muchas felicidades. Y muchísimas gracias, maestro, por compartir el día de hoy con nosotros. Y le cedería el uso de la voz al maestro José Luis Armendáriz para poder hacer algunos comentarios finales. Por favor, maestro, adelante. Muchas gracias, licenciada. En primer término, felicitarlo, maestro Franco Gatti. Realmente usted hacía la observación de que quizás le tocó un caso mexicano que es elevado o derivado de un convenio y que quizás a lo mejor no tuviera mucha carnita procesal jurídica, ¿no? Sin embargo, quiero comentarle que ha hecho usted un gran análisis, ha hecho un análisis profundo, extensivo del caso, y sobre todo un aspecto muy importante para México, es un caso muy trascendental por el contexto donde sucede. En 1998, el ejército mexicano había sido muy resistente
a aceptar violaciones a derechos humanos. De hecho, este caso que usted hoy analiza, junto con el caso de Valentín Carrillo Saldaña y el de Octavio Olivas La Chica, son de los 3 primeros casos mexicanos, ojo, desde que se estableció el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, donde reconoce el Estado mexicano y en concreto el Ejército mexicano haber violado derechos humanos. Por eso también la tardanza del tiempo en el que se extendió esto, y nos encontrábamos también con otra complicación muy difícil, era el tema de la jurisdicción militar, en el caso de violaciones o homicidios que cometían elementos del ejército en población civil. En fin, es un caso muy interesante. Para México fue de gran trascendencia el impacto que ha generado en la jurisdicción interna. Creo que es admirable. Y bueno, por parte suya, reiterarle nuestro agradecimiento, maestro, por este apoyo, por este compartir el conocimiento. En nombre de nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, agradecerle profundamente este análisis que, le repito, muy extensivo, con mucha profundidad, y desde luego reiterar nuestro agradecimiento. Sé y vi en el chat, hay personal del Poder Judicial, hay personal de diferentes instancias del Estado y de diferentes contextos en nuestro México, que tuvieron la oportunidad de apreciar y de abrevar de sus conocimientos. Maestro Gatti, muchas gracias por todo este apoyo. Licenciada, le regreso el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro José Luis. Nuevamente agradecerte, Franco, esta disposición. Y a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, queremos hacerte llegar un reconocimiento por tu participación en este taller, el cual va firmado por nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, como muestra de nuestro agradecimiento a que el día de hoy hayas estado con nosotros. Créeme que te vamos a tomar la palabra, y si quieres otro caso un poco más emblemático, con muchísimo gusto también lo vamos a poner en la agenda. Pues estaría muy bien. Sobre todo agradecerte porque habla de tu expertise, del conocimiento que tienes de algo que quizás pudo haberse resumido en menos comentarios. Hiciste un análisis muy profundo, lo cual yo te agradezco, ya que, como comentaba el maestro José Luis, dentro de las personas que están inscritas el día de hoy, hay personal del Poder Judicial, de la Procuraduría, activistas, hay investigadoras e investigadores en materia de derechos humanos que también cuentan con una amplia experiencia en la materia, y que el día de hoy creo que, al igual que yo, hemos aprendido mucho en tu ponencia. Te agradezco nuevamente y pediría por favor a Iván que dejes de compartir pantalla, y para quienes les sea posible, enciendan sus cámaras para que nos podamos tomar una foto todas y todos quienes estamos participando en este taller junto con el maestro Franco. Bueno, nos peinamos. Entonces, exacto, por favor. Entonces, para quienes les sea posible, por favor, prender las cámaras. Déjame comentarte que tu compañera Mercedes te estuvo escuchando atentamente. Ya la vi que está ahí conectada. Sí. Está conectada. Bueno, le mando un saludo grande a Mercedes Jiménez, una amiga, compañera en la Corte Interamericana. Responsable de mi presencia aquí también. También, a quien le agradecemos infinitamente. Bueno, pues ahora sí vamos a tomar la foto a la cuenta de 3 para que sonrían, por favor. 1, 2, 3. Vamos con la siguiente pantalla. Cállate, Arturo. No. Muchísimas gracias, Franco, te agradecemos enormemente, y pues a todas y todos el haberse conectado también. Les esperamos el próximo 11 de noviembre en el siguiente taller, en el cual también abordaremos otro caso del Estado mexicano, y esperamos contar con la presencia de todos ustedes también. En el Facebook podrán ustedes encontrar el link y ahí podrán conectarse. Muchísimas gracias a todas, a todos, y damos por concluida nuestra actividad del día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias, Franco.
Muchas gracias a todos y a todas, ha sido un gusto para mí nuevamente, así que bueno, les deseo que terminen bien el año y que sigan con estas actividades que son realmente importantes e imprescindibles. Gracias.